Vamos a darle continuidad al tema que hemos estado cubriendo en estos últimos programas acerca de ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Y quiero comenzar leyendo una vez más lo que nos dice Efesios, el capítulo 4, el verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Creo que ese es uno de los mandatos que nosotros como iglesia tenemos de guardar la unidad. Jesús dijo, sean uno como el Padre y yo somos uno para que el mundo crea. Y decíamos que una de las cualidades importantes, fundamentales, como el fundamento para poder edificar esa diligencia en guardar la unidad, es que podamos tener humildad de corazón, pastor. Sí, claro, mencionábamos en el programa pasado que la humildad precede a la honra. O sea, cuando uno es humilde, uno honra a los demás, como dice la palabra en Filipenses 2:3. El apóstol Pablo escribe diciendo que tenemos que tomar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, esa es parte de la definición de humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, la humildad abre puertas para que yo pueda honrar, y la honra me posiciona en una plataforma para poder recibir, para poder aprender. Cuando yo estoy más dispuesto a honrar a mi hermano, estoy más dispuesto a recibir de él. Mientras que cuando yo cierro mi corazón a mi hermano, pues definitivamente, aunque sea una gran verdad la que está hablando, lo que está diciendo, pues no voy a poder recibir de él porque no hay honra, porque no hay humildad. Humilde es ser dependiente, es alguien que sabe que fuera de Dios no debería hacer nada. Entonces, humildad también es hacer la voluntad de Dios, es alguien que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de Dios, entonces también sabe reconocer lo que Dios está queriendo hacer con los otros, y una vez más caemos en lo mismo, ¿no? Nos honramos, sabemos honrarnos. Y también nos habla de mansedumbre. Y mansedumbre es la segunda característica que quisiera que habláramos, pero la define como dominio propio. También se refiere a alguien que es amable, que es cortés con los demás. Pero en el programa pasado el pastor Nabel decía que él considera que el respeto es algo vital en que podamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y mansedumbre, una de las definiciones en el griego, en el original, es respeto. Un respeto genuino por los demás. Entonces, calza bien con lo que ustedes siguen en el programa pasado, humildad y mansedumbre. Y fueron las dos cosas que Jesús puso como una plataforma de que imitáramos nosotros de Él. Entonces, sobre esta humildad y esta mansedumbre, se puede contribuir y ser solícitos en la unidad que tanto la iglesia necesita. Hay una palabra célebre que nosotros hemos escuchado por muchos años, que el respeto al derecho ajeno es, dicen, la paz. Pero Jesús la dijo, dicho de otra manera, dijo Jesús, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Está en San Mateo 7:12. Jesús ahí está hablando en el Sermón del Monte, pastor, todo lo que incluía el andar del creyente para correlacionarse, no solamente con Dios, porque el Sermón del Monte no solamente era buscar la relación con Dios en obedecerle a Él, sino que también era la relación con los demás. Y en ese texto Jesús habla en el Sermón del Monte sobre cómo nosotros queremos ser, cómo desearía yo que me tratara a mí alguien, cómo desearía que me trataran mis compañeros pastores a mí, cómo desearía que me trataran a mí mis hijos, cómo desearía yo que me tratara mi esposa. Porque a veces nosotros deseamos que los demás nos respeten,
cuando verdaderamente no hemos establecido ese principio. Es más, yo creo que ni debemos de reclamar lo que verdaderamente nosotros no hemos establecido para que se nos dé, ¿verdad? Yo lo digo de esa manera, pues las personas que reclaman a veces algo, lo reclaman porque no tienen derecho. Fíjense que la mayoría de las personas que reclaman algo a veces lo reclaman sin derecho, porque el que tiene el derecho verdaderamente establecido espera la remuneración de ese derecho por lo que él ha hecho, simplemente. Por ejemplo, los padres que reclaman a sus hijos respeto, ¿no será que el papá no ha establecido eso, verdad? Y lo reclama. Entonces a veces la mayoría de los reclamos no van acorde a lo que la persona estableció, porque cuando yo siembro algo, yo simplemente espero recibir eso. Fíjese que en el trato de personas, pastor, la mayoría de la gente que yo he visto que reclama algo, lo reclama porque algo no ha hecho correcto. Los padres, los hijos, los esposos que le viven reclamando a veces a la esposa, siempre hay algo que no está bien ahí. Entonces, porque cuando yo hago lo correcto, cuando yo respeto, yo ni siquiera reclamo, lo recibo como una remuneración establecida en la palabra, que a como yo trato, a mí me tratan. Fíjese qué interesante, porque cuando hablamos de mansedumbre y lo definimos como amabilidad genuina, respeto genuino, dominio propio, y usted habla de que hay muchas personas que están reclamando respeto. Por otro lado, yo también pienso, ok, tenemos a un grupo de personas que está reclamando respeto, que pueden tener razón y pueden no tenerla. Sin embargo, la mansedumbre no está determinada por lo que me den. La honra no está determinada por lo que me den. Entonces la unidad del espíritu no se va a dar porque a mí se me respete o porque a mí se me honre. Y yo creo que ahí es donde se pone el balance, ¿no? La humildad del corazón, que es como trato a las personas yo. Pero que la mansedumbre, al ser el dominio propio, es que aunque yo sea humilde, aunque yo sea un hombre de honra y les dé lugar a ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes no hacen lo mismo conmigo? ¿Cuál debe de ser mi comportamiento? Y aquí es donde yo creo que Jesús estaba diciendo, sean mansos y humildes, como yo soy manso y humilde. Jesús trató, Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida por rescate de todo. Él nos amó de tal manera que se dio, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, habitó entre nosotros y se hizo igual a los hombres. Se despojó de sí mismo, y eso para mí, eso es algo que yo creo que jamás el ser humano va a poder entender, lo que es ser Dios y meterte en un cuerpo. Meterte en un cuerpo que se duele, que siente, que tiene sueño, que tiene cansancio. Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios omnisciente, se mete en un cuerpo. No hay mayor humillación que esa. Entonces Jesús dice, sean humildes como yo, que yo estaba en lo más alto, soy el creador del cielo y la tierra, todas las cosas por mí fueron creadas y por mí subsisten. Que Pilato le dice, dime algo para que te salve. Y yo me imagino a Jesús volviéndolo a ver y decir, ¿me vas a salvar de qué? Si yo puedo llamar una legión de ángeles en este momento y vos no puedes hacer nada, que no se te ha dado autoridad del cielo. Pero Jesús, en medio de toda la injusticia, Él se mantiene manso. O sea, no solamente es humilde, sino que se mantiene manso. Y por eso es que yo pregunto, pastor, sí, si viviéramos en un mundo ideal, yo soy humilde y la gente sería humilde conmigo. Y la tenemos hecha. La pregunta es,
¿Qué va a pasar cuando usted sea humilde y la gente no hace lo mismo con usted? ¿Cuál va a ser la forma? Si usted es un hombre de honra y honra a otras personas, pero esas personas no lo honran de regreso. ¿Qué va a hacer usted cuando usted es justo, pero esas personas con las cuales usted es justo no son justos con usted de regreso? Tendrá que ver la mansedumbre con eso, porque la mansedumbre es dominio propio. Claro. Y dominio propio es poder bajo control. Sí. Entonces Jesús dice, yo puedo mandar una legión de ángeles porque vos estás actuando mal, pero yo soy manso. Regresamos en unos instantes y yo quisiera que cuando volvamos ustedes puedan ayudarme y que ayudar a aquellos que nos están viendo cómo debemos actuar en esos momentos, porque ustedes lo viven, nosotros lo vivimos, y si queremos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, tenemos que estar preparados para esto que estoy diciendo, para agradar a Dios en medio de un mundo que no es el ideal. Regresamos en unos instantes. Mansedumbre dijimos que es dominio propio. Mansedumbre dijimos que es tratar con amabilidad a otro. Mansedumbre dijimos que es respeto. Y usted hablaba de que hay personas que demandan respeto, pero que ellos han actuado mal y que son la gran mayoría. Pero también hay personas que están actuando bien y quisieran ser respetados, quisieran ser honrados, quisieran ser tratados con amabilidad. Y lo quiero enlazar con lo que dice la Escritura de que Jesús era manso y humilde. Yo meditaba varias cosas sobre cuando usted estaba hablando sobre este tema. Y bueno, una de las cosas que meditaba es lo siguiente: mansedumbre es dominio propio. O sea, dominarme yo. No puedo dominar al pastor Nabel. Y partiendo de ese punto, como yo no puedo dominar al pastor Nabel, no puedo dominar al pastor Arsenio, ni dominar el ambiente, ¿a quién tengo que dominar? A mí mismo. Mansedumbre es eso. Mansedumbre es dominarse a uno mismo, sin importar lo que está pasando alrededor. En realidad el mundo de hoy no es tan distinto al mundo del Señor Jesús. Y es Él que nos dice, sean mansos y humildes como soy yo, ¿verdad? A Él le tocó enfrentar gente muy hostil, tanto dentro de su pueblo, como gente que venía para hacerlo, como decía usted en el primer bloque, el programa pasado, perdón, gente que venía para botarle su autoestima, ¿verdad? Decirle que no era realmente quien era. Entonces no es muy distinto. Hoy en día es claro que la gente no honra. El tema de la honra es un tema que como que está quedando esos valores rezagados. Ya no honramos al anciano, por ejemplo, ya no honramos a los padres, no honramos a la esposa. Ese tema de la honra está como muy, quedando como muy debilitado, ¿verdad? Pero si bien es cierto, ese es el mundo en el que vivimos, no quiere decir que yo tenga que seguir esa corriente. Yo tengo un concepto, ¿verdad?, de mansedumbre que la palabra es la que me lo da. Usted dijo algo, yo no puedo cambiar a la gente, pero yo puedo hacer lo que es correcto. Exacto. Entonces, si yo voy a ser un hombre de honra, voy a ser un hombre de honra porque yo soy de honra, no porque vivo en un mundo de honra. Si yo voy a ser justo, voy a ser justo porque yo soy justo, no porque vivo en un ideal de justicia. ¿Qué pudieran decirnos ustedes a la practicidad de la iglesia, de los pastores, de los padres, de los hijos? ¿Qué es esa mansedumbre que necesitan los hogares? ¿Qué es esa mansedumbre que necesita la iglesia? ¿Qué es esa mansedumbre que necesitan los hijos? ¿Qué es esa mansedumbre que necesitamos los creyentes, aun cuando nos dirigimos a las huestes espirituales? Porque a veces yo oigo una forma de reprender que ni siquiera Jesús está en la reprensión, ya es desde una forma personal. ¿Qué pudieran decir de eso? Yo creo que una de las cosas que más cuesta, pastor, en la vida del creyente es mantenerse haciendo el bien aún en medio del mal comportamiento de la gente y del mal como un todo.
Yo creo que una de las cosas más costosas en medio de eso es esa parte de uno, no ser malo porque otro es malo con uno, no respetar porque otro te respeta. Y Jesús fue enfático cuando él dijo, bueno, hablando en este mismo contexto de la humildad de él, él dijo, si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2, y si alguien te quiere quitar la capa, dale la camisa, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, y en ese sermón dice, ustedes han leído, dice ojo por ojo y diente por diente, pero no, el ser humano siempre, nunca se limita al mal que le hicieron, él lo quiere hacer doble. Si le apiaron un diente, él quiere apiar 3. Y si le sacaron un ojo, él no quiere sacar uno, él quiere sacar los 2 de un solo. O sea, la gente siempre, cuando alguien recibe un mal, no se conforma con el mal que le hicieron hacérselo. Claro. Pero Jesús lo minimizó tanto que lo pasó por alto y dijo, si alguien te obliga a llevar por una carga, ve con el 2. Entonces, vivir tomando eso como parte de la humildad en el servicio, yo creo que si yo puedo resumir lo que el pastor Arsenio mencionaba, es que si en el hogar, en la iglesia, en la sociedad donde vivimos, nosotros somos capaces de no reaccionar de la misma manera que los demás reaccionan en contra de nosotros creo que estamos haciendo un gran aporte a la humildad en el círculo que sea, familia, trabajo, iglesia, sociedad. Si no reaccionamos, yo creo que ahí estaríamos reaccionando con el Espíritu de Cristo. Amén. Pastor. Exacto, yo totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor Nabel, y retomaría algo de lo que él decía con respecto a esto, porque ¿cómo podemos nosotros cambiar esa cultura? Si estamos viviendo en un mundo en el que no hay honra, en un mundo en el que más bien hay competencia por ser el primero, pero el ejemplo de Cristo que Cristo nos da es completamente opuesto a eso, ¿no? Completamente opuesto a lo que el mundo enseña. Y mi guía es la palabra, no lo que el mundo enseña. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar eso en los ambientes en los que nos movemos, que sabemos que no son ambientes quizás que están apegados a lo que dice la palabra? Bueno, ahí mi responsabilidad tiene que ver con lo que yo hago. Y si quiero cambiar ese ambiente, quiero cambiar esos modelos que están torcidos, pues tengo que vivir yo de acuerdo al modelo bíblico y hacerlo aunque no reciba el mismo pago, por decirlo de alguna manera, sino hacerlo porque es la forma en como la Escritura me dice y porque, digamos, yo soy una persona de honra, voy a hacerlo así. Soy una persona de lealtad, voy a ser leal. Soy una persona de verdad, voy a caminar en verdad, independientemente de lo que pase alrededor mío. Y de esa manera hay un ejemplo que se está transmitiendo y se puede marcar una tendencia. Si yo lo hago con mis generaciones lo hacen con las de ellos, se va rompiendo el molde, se va rompiendo la tendencia hacia la deslealtad, el divorcio, por ejemplo, la tendencia hacia los vicios. Se rompen cuando un hombre entendió el plan de Dios para su vida, renuncia a todo lo demás que le ofrece el mundo y decide en su corazón seguir lo que Dios está hablando y comienza a establecer eso para sus generaciones. Y cuando vemos, se va transformando sus generaciones en esto que Dios ya dijo de ellos. Fíjese que esto que ustedes están diciendo está íntimamente vinculado con una de las definiciones de la palabra que se usa para mansedumbre. Porque esa palabra se usaba para referirse a aquellos potros, o sea, un animal, un caballo que es un potro, pero que todavía no había sido domado. Que es de esos potros que nosotros vemos en las películas que de repente le quieren poner la montura y corcovea y patea, y entonces lo tienen que agarrar y comenzarle a dar vueltas, acostumbrarlo, lo soban, lo juegan, ahí lo van engañando. Cuando le ponen la montura es todo un avance, pues ya aguantó la montura, entonces le ponen la montura y comienza a patear y patea y patea y patea hasta que se cansa de tanto patear, y entonces viene y dice, bueno, ya aguantó la montura, ahora viene el otro problema, que aguante al jinete.
Y entonces el jinete lo va a acostumbrar a que se monta, comienza a patear donde no lo puede botar y se cansa. Entonces ya se considera que el animal está manso. Ahora, yo no quiero que se malinterprete que yo estoy llamando a nadie de una manera, pero quiero que miremos el concepto. O sea, Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús, por lo que vivió, desarrolló mansedumbre. Y Jesús dice que nosotros desarrollemos eso. O sea, tener dominio propio es llegar a tener la capacidad de lidiar con todas las cosas que este mundo nos presenta. Y al final, tener la mansedumbre para hacer lo correcto en medio de todas aquellas cosas que te quieren venir encima. No dejar que te gobiernen, no dejar que te lleven a cometer errores, porque como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y la falta de mansedumbre, más que un beneficio para otros, es una forma de protegernos nosotros. Somos nosotros los que nos protegemos con la mansedumbre. La humildad le da un trato a otros, pero la mansedumbre me protege a mí cuando lo otro no está ocurriendo como debería de ocurrir. Entonces la mansedumbre la deberíamos de ver como una forma de protegernos. Es un fruto del Espíritu Santo que nos sirve como una gracia dada por Dios que desarrollamos para protegernos. Buenísimo eso. ¿Qué le parece? O sea, no es solo para decir es poder bajo control, no. Me protege. Porque el diablo va a tratar de llegar. Y trató de llegar donde Jesús. Lo tentó cuando tenía hambre. Lo tentó cuando estaba frente a Pilato, cuando lo escupían. Todo eso que pasó a Jesús. La humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre dice que él aprendió obediencia, y la obediencia es el resultado de la humildad y la mansedumbre. Pero dice, sufrió el oprobio y por tanto, como se humilló hasta lo sumo, Dios también lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces muchas veces lo que nos está impidiendo que lleguemos a alcanzar la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, la unidad con los hijos, el éxito empresarial, el éxito económico, el éxito profesional, laboral, el éxito. Hay muchas cosas que las estamos perdiendo porque no somos solícitos en guardar la unidad del espíritu. En otras palabras, para cerrar, cuando soy humilde y soy manso, no solamente me parezco a Cristo, sino que estoy en unidad con el Espíritu Santo y tengo la bendición del Espíritu Santo, y eso marca toda la diferencia en los resultados que vamos a tener en todas las áreas de nuestra vida. Yo quisiera que este programa fuera de 2 horas para seguir hablando, pero llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a continuar la próxima semana y desarrollando los temas que están ahí en Efesios capítulo 4, que son tan ricos en sabiduría para la vida diaria. Que Dios les bendiga.